Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 dice la poderosa palabra de Dios. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Qué hermoso eso, ¿verdad? Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Alguien diga conmigo, sufrimiento. Versículo 5 dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Aleluya. Versículo 7, cierro con esto, dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Qué hermoso, qué hermoso. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema consuelo en los sufrimientos. Consuelo en los sufrimientos. Cerramos nuestros ojos. Dios Todopoderoso, Dios de toda misericordia y consolación, venimos delante de ti en esta hora, Señor, agradecidos por tu palabra que es completa, es perfecta. Y tenemos oportunidad de ver todos tus ángulos, Señor. Tenemos oportunidad de recibir tu ministración para que tú puedas atender todos nuestros ángulos, Señor, y todas nuestras necesidades. Y venimos delante de ti en esta hora pidiéndote, Espíritu Santo, que en esta mañana tú puedas ministrar a través de la predicación de tu palabra, de tal manera que pueda haber sanidad interior. De tal manera, Señor, que los conflictos, los asuntos inconclusos que podamos tener por dentro de nosotros y nuestras dolencias puedan ser sanadas, que podamos ser restaurados, que podamos entender tus procesos y que podamos ser impulsados hacia el cumplimiento de tu perfecta voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén. Se pueden sentar, se pueden sentar. Ahora sí se pueden sentar un ratito. Estiren las piernas allí. Hoy comenzamos este libro de Segunda de Corintios, y bajo este tema de consuelo en los sufrimientos vamos a traer un mensaje inicial. No estoy seguro si esto se va a convertir en una serie, porque como les mencioné, el tema que se repite una y otra vez durante los próximos capítulos son temas muy íntimos del apóstol Pablo. Es un libro que nos deja saber a nosotros que Dios sabe que aquí en la tierra no todo es color de rosa. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que aquí en la tierra no todo es color de rosa? Hay veces, santo, por ahí se abrieron los ojos de algunos como que hay un poquito de rosa, un poquito, por lo menos un día, color de rosa por lo menos, Señor. A veces soñamos, ¿verdad? Con por lo menos algunos, aunque sean tonos oscuros de rosa, aunque sea un violetita, aunque sea un púrpura, tú sabes. Porque tenemos días a veces tan y tan ennegrecidos, temporadas tan oscuras, situaciones tan difíciles en la vida que anhelamos por lo menos un día de paz, un día de tonos claros, un día en que por lo menos pueda ver al otro lado de este proceso. Y en la palabra nosotros encontramos que Dios nos habla acerca de esta vida en abundancia. Y Dios nos dice que somos más que vencedores. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que para tener esa victoria necesitamos pelear la batalla. Hay batallas que tenemos que enfrentar, hay pruebas, hay situaciones, hay procesos, hay problemas que necesitamos resolver, y las victorias en la vida tienen que ver con nuestra capacidad para entender Juan 16:33. Juan 16:33, cuando Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción.
En el mundo van a tener aflicción. Muchas veces cuando se nos evangeliza, cuando viene alguien y nos invita a la iglesia, ¿verdad? A lo mejor lo hicieron con buena intención y ahora pues nos dijeron que nos iba a ir bien en la vida. Ven a Cristo. Ven a Cristo porque la vida va a ser mejor. Ven a Cristo porque a lo mejor se le zafa una mentirita blanca y a lo mejor te dijo, Cristo va a resolver todos tus problemas. Que hay cierta verdad allí, pero cuando nosotros pensamos en que Cristo va a resolver todos nuestros problemas, nosotros podríamos caer en el error de pensar que eso lo que significa es que todos los problemas van a desaparecer. La realidad es que cuando nosotros venimos a Cristo, mientras nosotros estemos en el mundo todavía, nosotros todavía vamos a tener que enfrentar aflicciones. Jesús fue muy honesto. Jesús fue bien claro. Jesús como ministro perfecto, él llega con toda la verdad. Prepárense porque en el mundo van a tener problemas. Pero dentro de esa declaración tan maravillosa, Jesús nos presenta lo que nosotros no podemos olvidar jamás. En el mundo vamos a tener aflicción, pero Jesús nos invita a confiar, porque Él ha vencido al mundo. El mundo que nos aflige, el mundo que nos procesa, el mundo que muchas veces nos castiga, el mundo que muchas veces nos maltrata, Jesús lo ha vencido. Y para que nosotros podamos tener victoria en la vida, me doy cuenta que esa victoria tiene mucho que ver con nuestra capacidad para entender cómo esto funciona. Que nosotros primero que nada tenemos que estar preparados para las aflicciones que vienen. El peor golpe que nosotros podamos recibir en la vida es el golpe que nos toma de sorpresa, ¿verdad? Que nosotros no estábamos esperando. Esa traición cuando viene de una persona, es que yo nunca me hubiera imaginado que esta persona me traicionara. Ese despido después de tantos años de servicio, que ¿cómo es posible que de todas las personas que pudieron haber despedido me despiden a mí? Yo nunca me hubiera imaginado que hubiera llegado. Mira, ese diagnóstico de enfermedad con todo lo que yo me he cuidado en la vida. Cuando llega ese golpe sin que uno lo espere, cuando llega ese cantazo a la vida y el problema es ese precisamente, que no estábamos esperando la aflicción. Y nuestra vida como creyentes, nuestra vida como cristianos, como gente que tenemos relación con el Señor, nosotros necesitamos desarrollar una relación con el Señor que no sea solamente de pedirle al Señor ciertas cosas, sino una vida de intercesión también. Que nosotros podamos convertirnos en gente de oración, que estemos intercediendo no solamente por los problemas presentes, sino también por los futuros. Que nosotros podamos comenzar a dedicar suficiente tiempo en la presencia de Dios como para que el Señor pueda hablarte no solamente de los problemas que tú estás enfrentando ahora mismo, sino que el Señor también te pueda preparar para lo que viene en el mañana. ¿Cuántos saben que Dios te ama? Dios te ama tanto que desde la eternidad Él quiere anunciarte proféticamente las batallas que tú vas a tener que enfrentar en los próximos meses. Segunda de Corintios es la epístola paulina más personal. De todo lo que escribió el apóstol Pablo en esta carta que hoy nosotros vamos a comenzar a estudiar. No se pierdan los próximos domingos porque esto va a estar bien poderoso. Esta carta en Segunda de Corintios es la más personal, en donde nosotros vemos a nivel de intimidad todo lo que el apóstol Pablo revela en cuanto a su propio corazón como siervo de Dios. Porque nosotros pensamos, ay, mira fulano que es un siervo de Dios, mira qué bien predica, mira cómo hace lo que hace para el Señor. Y pensamos que todos los aspectos de la vida ministerial y de la vida del servicio al Señor son lo que ocurre aquí en el altar. Pero no. Cada vez que un ministro llega al altar, y yo quiero sembrar esto en ustedes, cada vez que alguien
pisa este altar, nosotros debemos darle gracias a Dios por todo lo que ese ministro tuvo que enfrentar para poder llegar aquí. A veces perdemos de perspectiva el precio del llamado y pensamos que esto tiene que ver con talentos. No tiene nada que ver con talentos. La unción no tiene nada que ver con talentos. El respaldo de Dios no tiene nada que ver con talentos. Cuando un ministro llega aquí, cuando un ministro te da una palabra que toca tu corazón, hubo un precio para pagar allí. Cada vez que usted escuche un predicador con una palabra que a usted le vuela a la mente, en vez de pensar solamente en todo lo que esa palabra puede hacer con usted, damos gracias a Dios por eso, pero también vamos a comenzar a honrar los sacrificios y el precio que se tuvo que pagar para recibir esa revelación, para recibir esa unción. Y el apóstol Pablo escribe esta carta después de visitar la iglesia en Corinto. Entre medio de primera y segunda de Corintios hubo una visita. Él les escribió primero esa primera carta de primera de Corintios, y nosotros vemos en primera de Corintios, que lo terminamos hace algunos meses atrás, vemos que el apóstol Pablo atiende a sus hijos espirituales, esa iglesia que él levantó allí en Corinto. Y él atiende unos temas muy particulares, entre ellos el tema de los dones del Espíritu. Y hay unos cuantos capítulos que encontramos allí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia que fluía en la unción del Espíritu Santo. Pero en la misma carta, el apóstol Pablo también atiende unos problemas que habían en la congregación. Así que el hecho de que estemos fluyendo en los dones del Espíritu Santo, en el poder de Dios, no significa que no tenemos problemas, no significa que no necesitemos ser corregidos en algunas cosas. Así que el apóstol Pablo en esa primera carta a los Corintios les atiende en unos problemas y los corrige en algunas cosas, pecado que había en la congregación. Y entre medio de esa primera carta y la segunda carta, él hizo una visita allí. Y aparentemente esa visita no fue tan agradable como todas las partes esperaban que fuera. Porque el apóstol Pablo tenía mucho deseo de ver a sus hijos espirituales, pero también había una agenda que él necesitaba cubrir con ellos. Habían unos asuntos que necesitaba atender en la congregación, cosas que él se había enterado que estaban pasando en la iglesia, y que esa primera carta no terminó de corregir todos los problemas que habían allí. Así que cuando él visitó esa iglesia, hubo mucho gozo y mucha alegría. Pero entonces llegó el punto donde dijo: gracias por recibirme con tanto entusiasmo y con tantas atenciones, pero ahora tenemos un poquito de negocio que necesitamos discutir aquí. Y él se sentó con ellos a tratar de corregir en ellos algunos problemitas que habían en la congregación. Y a causa de esa conversación, algunos fueron resentidos. Algunos se ofendieron, como suele suceder cuando hay corrección. Algunos murmuran, como suele suceder cuando hay corrección, y algunos atacan, como suele suceder cuando hay corrección. Y dentro de esta segunda carta de Corintios vemos a un apóstol Pablo defendiendo su autoridad apostólica, porque se enteró de personas que estaban atacándolo. Y él decía: pero por favor, ustedes tienen que entender ¿por qué yo estoy haciendo lo que hice? ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? Ustedes tienen que entender lo que está pasando. Ustedes tienen que entender. Y vemos a un apóstol Pablo tratando de defender su autoridad, tratando de explicar sus motivos, atendiendo a aquellos que estaban atacándolo, atendiendo a aquellos que estaban murmurando contra él. Y vemos en esta misma carta de segunda de Corintios cómo el apóstol Pablo enfatiza su amor paternal. Todo esto que yo hago, lo hago porque te amo. Lo hago porque te amo. Si te corrijo, es porque te amo. Santo. Revela dentro de todo este panorama, revela el corazón del apóstol Pablo y revela también la teología del sufrimiento. En otras palabras, cómo Dios ve nuestro sufrimiento aquí en la tierra. Cómo Dios nos mira a nosotros cuando nos ve a nosotros que estamos sufriendo. Y no lo hace de una manera teórica, sino poniendo la teoría en práctica.
como podemos ver en 2 de Corintios 1:8. Ese siguiente versículo, después de los versículos que leímos al principio de este mensaje, 2 de Corintios 1:8, dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a la muerte. ¿Alguien se ha sentido así anteriormente? Tan y tan agobiados que tú sientes como que yo no voy a salir de esta. Tan y tan agobiado que tú sientes que tienes una sentencia de muerte encima. Con un proceso tan y tan duro que tú sientes como que no hay manera de yo sobrevivir esto. No hay manera de yo salir de esta. Cuando ese banco te llama y te dice que hay unas deudas que te dan 10 días laborables para responder, y si no van a haber pérdidas de propiedad. Cuando el banco te llama y te dice tienes que hacer algo porque si no vamos a dañar tu crédito. Cuando recibes esa llamada del doctor para anunciarte ese diagnóstico que ha llegado. O cuando esa pareja que tú pensabas que siempre iba a estar contigo, de momento te dice, me voy. Y el apóstol Pablo se encontraba en esa situación y les dijo a sus hijos espirituales: no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos. Aquí tenemos al papá espiritual de esta iglesia, dejándole saber a la iglesia: yo necesito que ustedes entiendan que para mí no todo es color de rosa. Ustedes me ven posiblemente ministrando, ustedes me ven posiblemente orando por los enfermos, ustedes me ven posiblemente enseñando, ustedes me ven posiblemente predicando, pero yo necesito que ustedes entiendan que hay unas aflicciones aquí que hemos tenido que enfrentar y hemos tenido que batallar. Santo Dios. Ese mismo versículo 9 continúa diciendo: pero eso sucedió, mira lo que dice el apóstol Pablo, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. El apóstol Pablo aquí le deja saber a la iglesia: tuve que padecer lo que tuve que padecer, pero he llegado a entender el propósito. Y dentro de todo esto, aquí es donde nosotros comenzamos a ver lo que es el consuelo en los sufrimientos. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3. Comenzamos a ver el propósito aquí. 2 de Corintios 1, 3. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Alguien diga conmigo, ¿para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y a mí me llama mucho la atención que cuando el apóstol Pablo, o mejor dicho, cuando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo comienza a atender el tema del sufrimiento, el Espíritu Santo comienza a revelar el propósito del consuelo antes de revelar el propósito del sufrimiento. Y esto habla del carácter eterno de Dios. Cómo Dios ve el futuro desde el presente, cómo Dios ve el final desde el comienzo. Cómo Dios pudo ver el consuelo antes de que hubiera un sufrimiento. Y encontramos en Apocalipsis, si no me equivoco, es el capítulo 18, me equivoco posiblemente, cuando el mismo Señor Jesucristo le deja saber al apóstol Juan que Jesús, que fue inmolado, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. En otras palabras, Jesús fue inmolado desde antes que hubiera una humanidad. Él pagó el precio para perdonar pecados que todavía no se habían cometido.
¿Por qué? Porque Dios siempre ve el final antes de comenzar algo. Antes de Dios permitir que se manifieste un problema, Dios primero lo resuelve. Por eso en la palabra nosotros podemos encontrar que nosotros vamos a ser tentados, vamos a ser probados, pero no vamos a ser probados más allá de lo que nosotros podamos soportar. ¿Por qué? Porque junto con la prueba Dios da la salida. En el momento en el que dale ese aplauso fuerte si se lo vas a dar, porque el Dios que tú y yo le servimos, cuando Dios permite que se abra un proceso, que se manifieste un problema en nuestra vida, ya Dios tiene la solución preparada de antemano. Él ya tiene la solución. Cuando tú te encuentras en un aprieto, ya Dios tiene una puerta de salida preparada para ti. Lo que nos corresponde a nosotros hacer es estar pendientes, muchas veces abrir nuestros ojos y muchas veces abrir nuestros oídos para nosotros preguntarle al Señor dónde está la puerta. ¿Dónde está la puerta? Cuando llega esa mala noticia a tu casa, cuando te llaman del banco, cuando te llama el doctor con un diagnóstico, cuando algún familiar empieza a manifestar algún problema en tu casa, ese no es el momento de caer en crisis, no es el momento de cundir el pánico, no es el momento de hundir ese botón de emergencia, es el momento de nosotros entrar en intercesión, es el momento de nosotros entrar en oración y comenzar a preguntarle al Señor, bueno Señor, ahora mismo yo lo único que yo veo es el problema, pero yo sé que el problema no es lo único que tú ves, yo sé que junto con esta prueba tú también ves la salida, demuéstrame, revélame, enséñame dónde está esta puerta de salida para yo poder salir de aquí. Y el propósito del consuelo, el Espíritu Santo comienza a revelar aquí el propósito del consuelo antes de revelar el propósito del sufrimiento. Dile a tu vecino, Dios siempre piensa en ti. Dios siempre piensa en ti. Cuando Dios va, aleluya, cuando Dios va a manifestar su consuelo, Dios siempre está pensando en ti. Pero te voy a decir algo que a lo mejor no te guste mucho. Dios no solamente está pensando en ti, sino que Dios está pensando en ti y en los que vienen detrás de ti. Aleluya. Mira lo que dice ese versículo. Dice, Dios quien nos consuela, Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dios te da algo especial a ti, cuando Él te consuela, algo que no es para tú quedarte con Él, sino que es para que tú lo puedas compartir con aquellos que están a tu alrededor. ¿Cómo es que Dios te consuela? En el versículo 5 dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Por medio de Él. Por medio de Él. ¿A través de quién tú estás buscando el consuelo? Porque la fórmula está revelada aquí en la palabra. Y yo creo que todos lo sabemos aquí. Yo creo que esto es algo que se repite una y otra vez, se ha convertido como en un cliché eclesiástico, algo que se dice, oh, confía en el Señor te va a consolar, el Señor cuida de ti, el Señor te va a sanar, el Señor va a tocar tu corazón, etcétera. Pero yo creo que nosotros a veces somos tan cabezones que en vez de nosotros buscar el consuelo en aquel que realmente nos puede consolar, invertimos más tiempo buscando consuelo en gente que no puede consolarnos. ¿Qué tipo de consuelo queremos nosotros? Porque a través de la gente que nos puede rodear en diferentes situaciones, posiblemente una pareja, posiblemente un amigo, posiblemente un vecino, posiblemente sabrá Dios quién. Nosotros podemos acudir a ciertas personas para tratar de buscar cierto consuelo en arroyo habichuela para tratar de sentirnos mejor. Y yo busco la compañía de esta persona porque cuando yo estoy con esta persona me siento mejor.
El detalle es que la gente que nos rodea podrían servirnos para consolarnos, pero solamente hasta cierto nivel. Desde un punto hacia adentro, hacia abajo, la mano humana no puede llegar. La palabra humana no puede llegar. No importa cuán lindo te hable ese galán. Aleluya. Hay ciertos niveles donde no importa ni si es el príncipe azul. No importa ni si es un galán de telenovela. No importa cuán poético sea. Pero la dulzura de sus palabras va a llegar hasta cierto punto. Desde ese punto hacia adentro, solamente Dios. Alguien diga conmigo, solo Cristo. Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros algunos días. ¿Lo tenemos aquí? Para que esté con nosotros por las mañanas. Para que esté con nosotros los domingos. Para que esté con nosotros los jueves en el culto. Para que esté con nosotros siempre. 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 Voy a saltar al versículo 27, de allí mismo de Juan capítulo 14. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nosotros estamos conscientes de lo que cargamos desde el día de nuestra salvación. Estaremos conscientes. Dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la palabra que el Espíritu Santo ha venido a ser morada en nuestro interior. Ha venido a sellar nuestra salvación. ¿Estaremos nosotros conscientes de lo que esto significa? Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, mi paz os doy. Les voy a dar otro consolador. Les voy a dar mi paz. Cuando nosotros pensamos en la paz de Cristo, nosotros tenemos unos relatos en la historia. Nosotros tenemos relatos bíblicos en donde Jesús fue literalmente abofeteado. Donde fue latigado. Donde se le puso una corona de espinas. ¿Y qué hizo Jesús en esos momentos? Mantuvo la paz. ¿Por qué? Porque la paz que él tenía por dentro no es como la paz del mundo. Aquí es donde nosotros necesitamos comenzar a hacer la distinción. ¿De dónde proviene tu paz? ¿A dónde tú estás yendo para buscar tu consuelo? ¿A dónde tú estás yendo para buscar tu paz? ¿Qué te da paz? A alguna gente les da paz leer, a otras personas les da paz ver series en Netflix. A alguna gente le da paz compartir con ciertas personas. El asunto es que todo lo que proviene de esta tierra es temporero. Y si nosotros queremos una paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros necesitamos esta paz. Necesitamos dejar de conectarnos tanto con la gente y comenzar a conectarnos más con Dios. Dejar de buscar tanta conexión humana. Dejar de estar buscando tanta aprobación de la gente. La gente siempre te va a quedar mal. Dejar de buscar tanta intimidad con la gente y comenzar a buscar más intimidad con Dios. Cada vez que nosotros tenemos intimidad con el Señor, cada vez que nosotros sacamos un tiempo de oración, cada vez que nosotros sacamos un tiempo de búsqueda en la palabra, de lectura de la palabra, eso es tiempo de calidad, eso es tiempo de intimidad, esto es tiempo entre Dios y yo. Hay veces que yo no puedo ni hacer eso en mi casa y tengo que ir a otro lugar. ¿Por qué? Porque necesito ese espacio, esto es intimidad, tiene que haber un espacio en donde yo pueda recibir lo que realmente yo necesito en mi interior, que eso lo hace el Espíritu Santo.
Eso lo hace el Espíritu Santo. Amén. Vemos entonces también, después de ver el propósito del consuelo, vemos el propósito del sufrimiento. Porque el Señor no iba a dejar esto sin atender. Dice en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 6. Si sufrimos, ¿es para qué? Aquí vuelve con el para qué. Alguien diga conmigo para qué. Mira esto qué poderoso. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Alguien diga conmigo, ¿por qué a mí? Me imagino que te has hecho esa pregunta. Me imagino que le has hecho esa pregunta al Señor. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir esto, Señor? Dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Aquí vemos a un apóstol Pablo que sufrió para que sus hijos tuvieran consuelo. Aquí vemos a un apóstol Pablo que sufrió para que al vencer en su sufrimiento, en sus aflicciones, pudiera enseñarle a sus hijos el camino a la victoria. Hay algo muy grande que necesitamos reconocer de este texto, y es que Pablo sufría porque era un líder. Pablo sufría porque era un líder. Voy a dejar que eso marine allí un poquito. La revelación acerca del sufrimiento que recibió el apóstol Pablo del Espíritu Santo es que él sufría para que sus hijos espirituales pudieran tener consuelo. Él sufría para que la gente que estaban pendiente a él pudieran tener consuelo y salvación. Si Dios está permitiendo que tú sufras, ¿cuál será el propósito? Como les dije ahorita, Dios siempre está pensando en ti, pero también está pensando en aquellos que vienen detrás de ti. Dios siempre está pensando en ti, pero también está pensando en las personas que están pendientes de ti. Si tú estás sufriendo hoy es porque Dios te ve a ti como un líder. ¿Quién está pendiente de ti? ¿Quién tiene tus ojos puestos en ti? ¿Quién está siguiendo tus pasos? A lo mejor es un hijo o una hija. A lo mejor es una pareja, un cónyuge. A lo mejor es un compañero de trabajo. A lo mejor es un padre o una madre que posiblemente no esté tan fortalecido en la fe como tú. Y para asuntos espirituales a lo mejor no se atreven ni a decírtelo, pero están pendientes de ti para ver qué tú vas a hacer. Y cada vez que comienza una prueba en tu vida, se activa todo a tu alrededor. ¿Sabes quiénes son los que se activan? Aquellos que dependen de ti. Aquellos a quienes tú estás liderando. Entonces Dios quiere que tú sepas que la pelea que tú pelees, el esfuerzo que tú hagas para vencer en medio de tu batalla, no es tan solo para tu propia victoria, sino que al tú vencer, tú estás preparando el camino para aquellos que vienen detrás de ti, para que ellos también puedas vencer. Porque el Dios que tú y yo le servimos no está pendiente solamente a lo que está pasando ahora, sino que uno de sus nombres es eterno. Él es el eterno. Él está pendiente no tan solo a lo que está pasando ahora, sino que Él está pendiente a lo que tú cargas por dentro. Porque por dentro de ti tú tienes generaciones. Por dentro de ti tú tienes un legado escondido. Hay gente que viene caminando detrás de ti, aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo veas, aunque tú quieras ignorarlo. No importa cuántas veces te lo digan y tú quieras ignorarlo, hoy el Señor me ha enviado a recordártelo. Y esto es una realidad que tú no puedes negar. Esto es una verdad que tú no podrás nunca olvidar. Y es que detrás de ti hay gente que te están siguiendo. Y hay victorias de ellos que dependen de tu victoria. Hay pruebas que ellos tienen que vencer. Y se les hará a ellos más fácil o más difícil, dependiendo de cómo tú manejes tu prueba de hoy.
Porque cuando Dios te mira a ti, Dios no ve una cola, Dios ve una cabeza. Aleluya. Dios ve lo que tú estás liderando, Dios ve lo que tú estás dirigiendo, Dios ve tu proyecto de familia, Dios ve tu proyecto ministerial, Dios ve tu proyecto empresarial, Dios ve tu proyecto comunitario. Dios ve todo lo que Él ha puesto en tus manos, no solamente lo que tú estás sintiendo. Y muchas veces nosotros, para recibir el consuelo de la victoria, el consuelo en medio de nuestro sufrimiento, hay consuelos que no van a llegar hasta que tú puedas derrotar ese diablo. El Espíritu Santo está allí para ayudarte en el mientras tanto. El Espíritu Santo está allí para fortalecerte en el mientras tanto. Mientras tanto, ¿qué? Mientras peleo, mientras espero, mientras hago lo que Dios me está mandando a hacer en este tiempo, en lo que yo puedo ver esa victoria, el Espíritu Santo está allí. Pero hay consuelo, hay niveles de sanidad interior que tú jamás vas a experimentar hasta que tú le cortes la cabeza a ese demonio. A que tú cortes ese problema de raíz, hasta que tú lo resuelvas, hasta que tú tomes acción, hasta que tú asumas la responsabilidad que te corresponde, hasta que tú asumas la posición y la autoridad que te corresponde como hijo y como hija de Dios. Habrán hijos de Dios en la casa hoy, habrán hijas de Dios en la casa hoy, habrán reyes y reinas, habrán príncipes y princesas del reino de nuestro Dios Todopoderoso. Y es necesario que nosotros, mientras peleamos esta batalla, y yo sé que te duele, y la palabra de Dios es perfecta, porque la palabra de Dios no descarta tu dolor. La palabra de Dios no te dice que no pasa nada. El apóstol Pablo no te está diciendo aquí que no pasa nada. El apóstol Pablo está diciendo: yo sé que pasa algo. Y te lo digo porque me identifico. Te lo digo porque problemas tengo yo. Te lo digo porque batallas he tenido que enfrentar yo. Él les dijo: yo no quiero que ustedes olviden ni menosprecien lo que yo tuve que sufrir en Asia. Los teólogos no se ponen de acuerdo en cuanto a cuál fue el evento del cual él está refiriéndose allí. Pero cuando nosotros miramos en el libro de Hechos, nosotros encontramos que el apóstol Pablo tuvo que pelear contra fieras. El apóstol Pablo fue mordido por una serpiente. El apóstol Pablo fue apedreado por gente que lo querían dejar allí muerto. A causa de su llamado, no era porque estaba robando. No era porque estaba cometiendo crímenes. Él estaba obedeciendo al Señor. Él estaba predicando el evangelio. Ese era su crimen. Esa era la norma que él estaba rompiendo. Eso era lo que él estaba haciendo para ganarse el odio de la gente. Sí, imagínate eso. Porque nosotros a veces sufrimos, pero sufrimos por problemas que nosotros mismos nos buscamos. Aleluya. Alguien diga alaba. Sufrimos por consecuencias de cosas que nosotros mismos hicimos. Esto es otro nivel de sufrimiento. Porque esto es sufrimiento cuando yo no hice nada mal. Esto es sufrimiento porque me están persiguiendo a causa de mi fe. Esto es sufrimiento porque yo estoy obedeciendo tanto al Señor que el diablo está molesto conmigo. Esto es otro nivel. Y el apóstol Pablo estaba dejándole saber bien claro a la gente: mira, cuando ustedes sufran, reciban mi testimonio. Por las razones que sean. Estén sufriendo por obedecer al Señor o por desobedecer al Señor también. Pero cuando se encuentren en cualquier tipo de sufrimiento, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Mira esto. Esta es la postura y la posición que la palabra de Dios nos está invitando a nosotros a asumir en cuanto a nuestros sufrimientos. Que nosotros no estemos solamente pensando en cómo yo me siento, porque si nos enfocamos solamente en cómo yo me siento, nunca vamos a resolver el problema.
Mientras tanto, aquellas personas que te están observando, tus hijos, tus vecinos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, tu comunidad, sus victorias podrían estar en stand-by hasta que tú obtengas la tuya. Santo. Las batallas que ellos están enfrentando, las están enfrentando sin un modelo a seguir sobre cómo tener victoria en la vida. Pero el apóstol Pablo se los dejó saber, mira, yo sufro para que ustedes tengan consuelo y salvación. Yo sufro porque yo sé que con cada paso que yo doy en este sufrimiento, yo voy por ahí con un machete abriendo el camino para que cuando ustedes recorran este camino no sea tan duro como se me hizo a mí. Dios está pensando en tus generaciones. Dios no te ve como un seguidor, Dios te ve como un líder. Dios no te ve como una persona estancada, Dios te ve como una persona pionera que está abriendo camino. Tú estás abriendo camino y detrás de ti vienen las generaciones. Detrás de ti viene un legado de bendición. Detrás de ti ahí se desata un ministerio poderoso. Aleluya. Versículo 7 de 2 de Corintios 1. Mira esto qué poderoso. 2 de Corintios 1:7 dice, firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Así como nos estamos apoyando mientras nosotros enfrentamos las batallas que tengamos que enfrentar, yo sé que también el consuelo que se desata sobre mí, se desata también sobre ti. Amén. Mi tercer punto de hoy es que nuestro consuelo hoy es la esperanza de la bondad de Dios. Mi consuelo hoy es la esperanza de la bondad de Dios. Alguien diga conmigo, Dios es bueno. Segunda de Corintios 1:10 dice, Segunda de Corintios 1:10 dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. La esperanza que tiene el apóstol Pablo, ¿viste eso? Yo tengo mi esperanza puesta en que Dios me libró y así como me libró, yo sé que me librará. Mi marco de referencia es que así como Dios estuvo conmigo ayer, así como todavía yo estoy de pie y yo pensaba que yo iba a morir, yo pensaba que yo no iba a salir de ese proceso, yo pensaba que yo no iba a poder sobrevivir esa pandemia, yo pensaba que no iba a poder sobrevivir esa temporada de desempleo, yo pensaba que yo no iba a poder sobrevivir esa temporada de tratamiento médico, yo pensaba que no iba a poder sobrevivir esa separación matrimonial, yo pensaba que no iba a poder sobrevivir cuando mis hijos se fueron de la casa, yo pensaba que no iba a poder sobrevivir ese cambio que llegó repentino a mi vida, pero ¿sabes qué? Dios me ha enviado en esta mañana a recordarte que sí lo sobreviviste. Dios estuvo contigo, Dios te sostuvo, Dios estuvo allí para mantenerte de pie y tú todavía sigues de pie. Habrá gente viva en la casa hoy. Estamos vivos todavía. El hecho de que estemos vivos todavía lo que significa es que la prueba no acabó conmigo. El hecho de que todavía yo pueda caminar, el hecho de que yo todavía me pueda levantar de la cama, el hecho de que yo todavía pueda moverme, significa que el diablo no acabó contigo ayer. Significa que el diablo no logró lo que trató de hacer contigo ayer. El diablo todavía no, porque Él es el que está derrotado, porque la victoria la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Y esta es mi esperanza. Dile a tu vecino, abre los ojos. Yo creo que, dile ahora a la persona que tienes al otro lado, yo creo que hay que reforzar esto. Dile, abre los ojos. Abre los ojos para que tú puedas ver la realidad. No como el mundo te la vende, sino como Dios la ve.
El mundo te va a decir, ay, ya estás derrotado. El mundo te va a decir, no hay esperanza. El mundo te va a decir, entrégalo. El mundo te va a decir, ríndete. El mundo te va a decir, no vale la pena seguir luchando. Pero Dios dice, todavía no he acabado contigo. Dios te dice, mientras hay vida y esperanza, mientras yo te tenga respirando todavía tengo propósito contigo. Este es el tiempo de seguir luchando, de seguir dando pasos, de abrir nuestros ojos y recibir una inyección de la esperanza de Dios. Amén. La prueba no te mató. Si no te mató, ¿sabes lo que dicen por ahí? Dicen por ahí que lo que no te mata te hace más fuerte. Aleluya. Yo creo que hay una verdad bíblica por ahí escondida. Segunda de Corintios 4:17 dice que esta leve tribulación es momentánea. Y lo que está haciendo es que está produciendo en mí un mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria. Me está fortaleciendo esto. Aquello que ha venido contra ti, aquello que ha venido a tratar de acabar contigo, no lo logró ni lo logrará. Porque hay una orden sobre ese problema. Tu problema no se manda. Alguien diga conmigo, mi problema no se manda. Mi enfermedad no se manda. Mi escasez no se manda. No. Es que todos los problemas primero tienen que ir a pedirle permiso a papá. Hay algo allí que nosotros necesitamos. Hay una misión que se tiene que cumplir por medio de la prueba. Y a veces lo que nosotros tenemos es un problema encima del otro, encima del otro, encima del otro. Y queremos resolver el problema de hoy. Yo creo que eso es bien importante. Eso en consejería se le llama brief counseling o consejería breve. Que lo que busca es resolver los problemas inmediatos que tú tienes. Pero a veces hay que buscar un poquito más allá para ver dónde fue que se comenzaron a acumular estos problemas. ¿Cuáles fueron las decisiones que yo no tomé cuando tenía que tomarlas? Y por encima de aquellas decisiones que no tomé cuando las tenía que tomar o las tomé mal en aquel momento y ahora entonces están acumulándose todas estas. Hay que ir allí, hay que ir allí. Y cuando nosotros hacemos eso, no es ni por ti que lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, pero no es ni por ti. Gloria a Dios porque vas a tener victoria. Gloria a Dios porque va a haber un consuelo que se va a desatar cuando tú resuelvas ese problema. Gloria a Dios porque va a haber paz que tú vas a poder recibir en tu corazón. Alguien, vas a poder respirar. Pero no es ni por eso. Es por los que vienen detrás de ti. Que cuando vean que tú tuviste la valentía y el coraje de ir a resolver todas aquellas cosas, que no le tuviste miedo al diablo, que no le tuviste miedo a tu pasado, que no le tuviste miedo a los errores que cometiste ayer. No tengo miedo. No hemos recibido un espíritu de temor, hemos recibido un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y yo me conecto con ese amor, con ese poder y con ese dominio propio para hacer lo que tenga que hacer para que en mi casa haya paz. Aleluya, aleluya. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Y cierro con esto. Dios nos consuela a través de su presencia y también por medio de la iglesia. Segunda de Corintios 1:11. Segunda de Corintios 1:11 dice, mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Dile a tu vecino, ora por mí. Hay poder en la oración. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Por esto es la iglesia. Por esto es la iglesia. Que podamos unirnos, que podamos orar los unos por los otros. Esa es la importancia de integrarnos. Esa es la importancia de meternos en un grupo de discipulado. ¿Sabes que algo sumamente poderoso ocurre en los grupos de discipulado aquí en Alcanza? Que va más allá de la temática.
La palabra de Dios es poderosa y siempre va a ser lo que va a ser. Pero hemos visto que hay algo mucho más, no me atrevo a decir mucho más poderoso, pero algo bien poderoso que ocurre en estos grupos de discipulados. Y es que cuando tú comienzas a reunirte con un grupo de personas, todas las semanas en un grupo pequeño, no es lo mismo que aquí en un culto. Aquí yo hablo y ustedes no tienen mucha oportunidad para hablar entre ustedes. Pero en un grupo pequeño sí se dan esas dinámicas. En un grupo pequeño hay desahogos. En un grupo pequeño el grupo se conoce. En el grupo pequeño oramos por los unos por los otros. En los grupos pequeños lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen. Y al final de ese periodo, que posiblemente es un mes o un mes y medio, tú has establecido lazos con esas personas. Ya no te sientes como una visita en la iglesia. Te sientes parte del grupo. Aleluya. Te sientes como que, no, esto es familia. Esto es familia. Hemos compartido aquí unas experiencias juntos. Yo escuché cómo fulano abrió su corazón. Yo escuché cómo fulana lloró contando un testimonio. Yo mismo pude contar un testimonio mío y pude recibir oración. Por gente. ¿Sabes qué? Ni tan siquiera por el pastor. A veces el pastor ni llega. Y yo estoy aquí para servirle, pero somos más. Pero de eso no nos enteramos hasta que nos metemos en un grupo así y nos damos cuenta, mira, hay más gente capacitada, hay más gente buscando de Dios, hay más gente que puedan apoyarme en un día y ocurren unas dinámicas poderosas. Alberto me llama y me escribe durante la semana. Ahora, o sea, se dan unas cosas, se abren unos canales de confianza y de comodidad entre nosotros, donde ya no nos sentimos como algo distante, no. Y el apóstol Pablo se los dijo, no olviden orar por mí. Porque cuando ustedes oren por mí, yo sé que van a haber unas bendiciones y unas victorias que se van a desatar, que van a bendecir a otros. Y muchos van a dar gloria a Dios a causa de tantas oraciones contestadas. Y te voy a pedir que te pongas de pie. El Señor quiere que tú sepas que hay consuelo que se desata en Cristo. ¿Cuántos saben que la iglesia es de Cristo? Cristo está aquí. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Te voy a pedir que tú cierres tus ojos. Yo voy a orar para que el Espíritu Santo, que es el Consolador, pueda llegar directo a lo más profundo de tu corazón ahora mismo. Yo no sé cuál es tu sufrimiento, yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es la batalla que tú estás peleando, pero sí sé que desde antes que se manifestara ese problema ya Dios tenía la solución. Desde antes que tú comenzaras a enfrentar esa prueba ya Dios tenía una puerta de salida preparada para ti. Espíritu Santo, te bendecimos. Te bendecimos en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús, tú que eres el Consolador, tú que estás entre nosotros, Espíritu de verdad y consuelo, te pedimos ahora mismo que seas tú tocando corazones en este lugar. Te pedimos que ahora mismo, mientras peleamos estas batallas, nosotros que estamos aquí, Señor, y tú conoces cada una de nuestras batallas,
Tú conoces los problemas económicos, tú conoces los diagnósticos de enfermedad, tú conoces los problemas familiares, tú conoces las luchas, los conflictos de fe, las dudas que podamos tener en el interior, tú conoces todo. Te pedimos, Espíritu Santo, que ahora mismo seas tú renovando nuestras fuerzas. Tocándonos, Señor, en nuestro interior. Llegando a lo más profundo, a lo más íntimo, Señor. Llegando a donde ningún otro ser humano puede llegar. Llegando a donde ninguna mano humana pueda tocar. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú llegando a donde ninguna palabra humana pueda llegar. Te pedimos, Espíritu Santo, oh Consolador, que seas tú consolándonos en nuestro interior, que seas tú tocando nuestros corazones y que allí tú puedas desatar paz. En el nombre de Jesús, yo hablo una palabra de paz sobre ti en esta hora. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no es como la paz que el mundo nos da, sino la paz que dura para siempre, la paz que penetra hasta lo más profundo, la paz que sana, la paz de Cristo, la paz que es poderosa para perseverar y para permanecer en medio de aflicciones y tribulaciones, la paz que sostiene hasta el cumplimiento de la perfecta voluntad del Padre. Espíritu Santo, yo te pido que ahora mismo tú les recuerdes a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Yo te pido que tú les recuerdes y tú les traigas a memoria todos y todas los que están pendientes de ellos, Señor. Los hijos, las hijas, los familiares, los cónyuges, las parejas, familiares, los vecinos, compañeros de trabajo, miembros de comunidad. Y que tú puedas recordarle a todos mis hermanos aquí, Señor, que la victoria de la batalla que ellos están peleando ahora mismo va a abrir el paso para las victorias de todos los que vienen detrás de nosotros, Señor. Y por cuanto tú vences, por cuanto tú obtienes esa victoria en el nombre poderoso de Jesús, tu victoria desata victoria sobre tus hijos también. Tu sanidad desata sanidad sobre aquellos que te siguen. Tu prosperidad desata prosperidad sobre aquellos que te siguen. Tu bendición desata bendición sobre aquellos que te siguen. Y yo declaro una palabra de paz y una palabra de consuelo sobre tus generaciones. Yo declaro una palabra de bendición, de prosperidad, de abundancia y de sanidad. Yo declaro una palabra de paz en el nombre poderoso de Jesús sobre todas tus generaciones, sobre tus hijos, sobre tus nietos, sobre tus hijos espirituales. Porque en el nombre poderoso de Jesús, de esta victoria se desata un ministerio en tu vida. Que podría ser un ministerio de púlpito, podría ser un ministerio de diaconado, un ministerio de servidores, un ministerio de ujieres, un ministerio de música, un ministerio de... Pero también podría ser un ministerio de autoridad espiritual. Donde Dios te levanta a ti como centinela y como intercesor en tu casa, como autoridad espiritual en tu casa. En donde tú estableces el tono espiritual de tu casa. Un tono de paz y no de discordia. En el nombre poderoso de Jesús. Un tono de abundancia y no de escasez. En el nombre de Jesús. Un tono de sanidad y de esperanza. Y no un tono de depresión y de enfermedad.
En el nombre poderoso de Jesús echamos fuera toda desesperación. En el nombre de Jesús echamos fuera toda angustia, todo sentimiento de desamparo, porque Cristo está contigo. Él no te ha dejado solo, sino que te ha dejado otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, enviado a ti para recordarte todas las cosas que Jesús dijo y para que tú puedas permanecer en esperanza, en fuerza, en firmeza, en seguridad, y para que tú puedas vencer ante todo lo que ha venido contra ti. Ha venido contra ti, pero no te ha matado. Ha venido contra ti, pero no te ha destruido, porque ningún arma prosperará en contra de ti, por cuanto el Dios que está contigo es mayor y es más grande que el enemigo que viene contra ti. En el nombre poderoso de Jesús y la iglesia de Jesucristo, con un aplauso de alabanza, grita amén en este lugar. Aleluya. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.